Un, un punto más, Natalia. Pero bueno, vamos a esperar un poquitito y ahora vamos a comenzar, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a charlar un poco. No sé, Natalia, si vos hacés, ¿te dedicás a esto, al vino? ¿Cómo No, era? no, No, no. pero te querés Todavía no. dedicar. Sí. Me traje una botella, no la voy a abrir, pero voy a ver cómo es el tema, ¿no? A enseñarles. Pero todavía no, pero te gustaría dedicarte. Sí, Muy bien, me parece perfecto. Bueno, porque vos habías hecho el curso de sommelier, ¿no? ¿Cómo era? Vos habías hecho sí, un sí, curso, sí, ¿no? sí, sí, sí. De Y lo estoy sommelier. haciendo de nuevo. Sí, lo estoy haciendo de ¿En nuevo. serio? Sí, porque lo estaba haciendo en un instituto de gastronomía y como que era un curso así, no le daba mucha bola. Eh, ¿Y ahora en dónde estás haciendo, y Natalia? ahora lo estoy haciendo en la Asociación Rosarina de Sommelier. Ah, muy bien. Sí, es Es otra otra cosa. cosa. Bueno, Claro, entonces exactamente. Sí, esta ficha, todo lo que yo di es de sommelier profesional. sí, Profesional, ¿no? La base que yo te di, todas las fichas que yo te di, ¿no? sí. Y ahora, hoy vamos a ver algunos videitos con el tema del servicio, ¿viste? Porque, Ujú. bueno, el servicio, que es lo que nos atañe hoy, eh, la palabra servicio, porque es importante, y después vamos a ver por dónde se sirve, por dónde no se sirve, qué pregunto cuando yo tengo que hacer el servicio de vino, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que preguntar? ¿Qué sí y qué no debo preguntar? ¿No? Pero en realidad el servicio, la palabra, el concepto de servicio proviene del latín servitium. O sea, en ese momento imagínate que estamos hablando, vamos a ver un poquito de historia también, pero estaba vinculado con la servidumbre. En distintos lugares del mundo, lógicamente, siempre la servidumbre, por ejemplo, Huacá, en la época colonial, era de color negra las personas. Y siempre se lo asociaba a esa servidumbre hasta que a través de los años, digamos, había en ese momento una relación de amo y de sirviente, cuando empieza esto. Y después vamos a ver que ya desde la antigüedad, desde la edad antigua, empieza a darse este concepto de servicio, ¿no? Que en ese momento era una relación de poder, pero hoy ya no es una relación de poder al mundo actual, ¿no? Es como que la palabra servicio tiene como un concepto bastante amplio, que es un concepto de servir y de un conjunto de acciones que la vamos a ver hoy para servir a alguien, una persona o varias personas. Si a mí me toca servir en un restaurante, bueno, vamos a aprender hoy cómo sirvo en un restaurante. Y si yo quiero agasajar a mis invitados, también, ¿por qué no? Cómo hay que poner correctamente esa mesa, ¿sí? Entonces, no solamente el servicio está relacionado a la somelería nada más, porque después vamos a ver que también está relacionado con la gastronomía. Ya dije la clase pasada, cuando vimos maridaje, ¿no? No es ni el plato que sea más o el vino que sea más, sino que tenemos que lograr como una fusión, como un equilibrio entre los dos platos, que ninguno asome primero que el otro, que todo sea un conjunto. Pero para saber eso, yo tengo que saber qué vino voy a servir y tengo que saber qué plato voy a hacer. Como les dije antes, es importante analizar ese plato, o sea, si tiene proteínas, si tiene guarniciones, qué es lo que tiene. Si yo lo voy a condimentar ese plato, entonces, bueno, es como que
tiene que haber esa comunión. Entonces ahí yo voy a hablar de un buen servicio, ¿sí? Esto estamos hablando a nivel profesional, pero ¿por qué no a nivel, digamos, cuando viene algunos amigos? También el servicio tiene una finalidad, digamos, satisfacer y agasajar, como dije anteriormente, a todos los que los reciben. A quien no le gusta agasajar o que yo prepare una linda mesa, unos ricos vinos, o vino blanco, vino tinto, rosado, un espumante, cual fuere, con lo que yo voy a maridar, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que ya en 1825, en un libro llamado Fisiología del Gusto, decía que agasajar a un invitado es responder por su felicidad mientras se encuentre bajo nuestro techo, ¿sí? Entonces, es como algo lindo. ¿Quién no lo hizo alguna vez esto, ¿no? Siempre el agasajar. Vamos a hablar un poquito de todo se ubica. ¿Cuál es la historia del servicio? La historia del servicio se remonta a la edad antigua, ¿no? Imagínate que en la edad antigua nosotros tenemos los pueblos justamente donde todo está en guerra, los pueblos de la media luna fértil, que hoy Irán, Irak, todos los pueblos de guerra que hoy están acá, ahí surgen los primeros pueblos, ya tenían el dominio de la agricultura, de la ganadería, de los metales, o sea, había un dominio de muchas actividades económicas y luego pasa a todo lo que es los egipcios. Ahí sigue apareciendo todo digamos, ese desarrollo social, económico y político de estos primeros pueblos, pero recordemos que ya en Asia empezaba a surgir todo lo que es la ruta de la seda. ¿Qué pasó? Después de esto, los pueblos siguen evolucionando y empiezan a cruzar el mar Mediterráneo, aunque algunos pueblos antiguos ya tenían dominio de algunas costas del Mediterráneo porque eran pueblos navegantes, ¿sí? Por ejemplo, uno de los pueblos más fuertes del Mediterráneo dentro de la Edad Antigua fue el Imperio griego y el Imperio romano. Tanto unos como el otro tenían, hasta los egipcios también, armaban un montón de banquetes, pero los banquetes no lo armaban como hoy, sino que eran 3 pasos servidos sobre mesas bajas con vinos diluidos. En ese momento no era un vino como es hoy. Acordate que sabía el concepto de la fermentación. Ellos descubrieron ese método de fermentación que no solamente se aplicaba al vino, sino que también se aplicaba a las primeras cervezas. Pero acordate que en Grecia, que era muy común, y si uno ve películas griegas, el servicio, o sea, estos camastros donde ellos realmente disfrutaban, digamos, era un disfrute también de la vida, como los romanos, ¿no? Estos disfrutes, digamos, se sumaban no solamente la comida y la bebida, sino también se sumaba la música y la danza. Cosa que los romanos también tomaron eso. No solamente desde el punto de vista cultural, fueron pueblos que tomaron el arco, las columnas, ¿no? Los adoquines, las rutas, etc. Esa manera de extenderse por el Mediterráneo y extenderse por otros lados de Europa y de Asia, pero se llevaba todas esas costumbres, ¿se entiende? No era que quedaba en Roma o quedaba en Grecia o quedaba en Egipto, no, porque si yo voy, por ejemplo, hoy visito Marruecos, vemos que toda esa distribución de la seda, de las especies, de todo, llegaba a otros pueblos. Entonces, las ideas de los banquetes también eran muy importantes. Los romanos más, imagínate vos, los baños romanos, todo lo que era, digamos, al placer también, porque eso también iba acompañado con estas mesas donde se servían los alimentos y las bebidas, ¿no es cierto? O sea, cuanto más era, digamos, grande el espacio, más se notaba la riqueza de servir.
Y pueblos muy antiguos, como los vikingos también. O sea que hubo entre los pueblos, y después estos pueblos culturalmente se mezclan, culturalmente migran, amplían sus fronteras. Entonces, estas ideas empiezan a circular, ¿sí? Luego de esta edad antigua, que más o menos ya teníamos este manejo y estas ideas, imagínate que arquitectónicamente eran hiperdesarrollados, culturalmente, el surgimiento político también, esa pirámide de roles políticas, desde lo más bajo, el esclavo, hasta el poder, todo eso se graficaba, más o menos el poder, ¿no? Con estos grandes banquetes. Pero ¿quién servía los banquetes? Bueno, los banquetes los servían la gente que no estaba en esa pirámide cultural alta, sino una clase media, una clase baja, ¿sí? Entonces, siempre, principalmente en la Edad Media, que ya ahí ya transcurrimos el siglo XV, dejamos toda la Edad Antigua, ¿no? Empiezan los grandes lujos, ¿no? Las diversiones, las fiestas. Imagínate todos los palacios que se hacían en esa época, las representaciones teatrales, porque muchos de los palacios que nosotros tenemos en la antigüedad en Europa, muchos de los palacios, algunos, no todos, tenían teatro adentro. Entonces era una manera de tener esa parte cultural acompañada, ¿no? Con ese lujo del banquete, ¿sí? Que lógicamente siempre había un anfitrión. ¿Y quiénes lo servían, como decíamos antes, en esa pirámide de población? Los siervos, que generalmente los siervos, los esclavos, era la parte baja de la pirámide de poblacional. A partir de ahí sigue la Edad Media, ¿no? La Edad Media que tuvo bastantes siglos, y dentro de estas edades aparecen momentos muy importantes que fueron el Renacimiento. ¿M? Los grandes Medici, que si, ¿dónde los voy a encontrar hoy? Si voy a un lugar, a Italia. ¿Sí? Entonces, ese lujo, ese esplendor, todo lo que se construían, las cortes francesas, las cortes principalmente en Francia, entonces, esas cortes franceses, los cocineros, ¿se acuerdan que el otro día cuando hablábamos de la gastronomía también, cómo en Francia empieza esa primera cocina, empiezan a descubrir los productos, los vinos que ya provenían de Francia, de Italia, o sea, cómo el mundo del vino iba acompañando al banquete, ¿no? Entonces ahí empieza a mejorar un poco el banquete y darse algunas diferencias, pero siempre con esta política de el servir, el refinamiento, primero el refinamiento y el que ya se empezaba, y fíjate vos que también dije cuando hablamos de champán, como los grandes, digamos, emperadores o Napoleón ya sabían del buen vino, sabían del buen whisky y sabían de la buena comida, ¿sí? Bueno, este renacimiento, como lo dice la palabra, también estuvo relacionado con el tema de los monasterios, que también se solían hacer vinos, se solían hacer espumantes, surge el espumante, surgen las burbujas, las iglesias, que generalmente eran quienes empezaban a hacer las primeras bebidas, pero también empezaba otro concepto, se dejó el banquete y empezó la posada o la taberna, ¿sí? En una película los podías, tal vez lo viste, ¿sí? Donde no solamente había comida y bebida, sino que también había cama, ¿sí? Pero esas comidas podían ser guisos, generalmente eran guisos calientes, ¿sí? Y realmente eran alimentos como restaurativos, ¿eh? No había como un plato, hasta que, bueno, luego en París, la cuna de todo, ¿no? Entonces empieza a surgir uno de los primeros, bueno, empiezan los cabarets también, o sea, imagínate que estamos dentro después del siglo XV, XVI, ¿no? Empieza en Francia a servir el primer lugar donde se sirve café y algunos bocados, porque este tema también de la migración hacia América y el descubrimiento, ¿no? Pues yo estoy en el siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Sí, XVI, 17, o sea, también de América se traía cosas que Europa no conocía.
Entonces ahí, ¿no? Empezaba a conocerse algunos bocados o algunas especies o algunos alimentos que nutría esta gastronomía y esta relación del banquete, de la posada, de la taberna, etcétera, ¿sí? Imagínate que muchos palacios como Versalles, por ejemplo, imagínate que era una época donde si vos vas a Versalles o entrás a Versalles, era muy común tener estos lugares de mesa, sentarse a la mesa, tener unas buenas copas, tener unos buenos platos, beber café, beber vino y también eh, la gastronomía que en toda Europa ya se estaba perfilando, ¿no? Imagínate que estamos hablando de reyes. ¿M? Bueno, ¿cuándo surgen los primeros restaurantes? O sea que tenemos los banquetes, tenemos las tabernas, tenemos los lugares, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los restaurantes? ¿No es cierto? Bueno, ya avanzando, siglo XV, ya pasamos del Renacimiento, XVI, ahí tenemos todo ese descubrimiento de América, ¿no? Digamos, todo lo que fue Magallanes y Elcano, ¿no? Que logró hacer todo esa vuelta al mundo que no solamente era conquistar y evangelizar, era también intercambiar productos y conocer productos, llevarle a los príncipes productos nuevos, como el chocolate, como el café, o sea, productos que después tenían que ir a buscar porque le gustaba a esos reyes que participaban en todo lo que era conquista. Pero luego pasamos al siglo XVIII y dejamos este periodo del descubrimiento de América y pasamos un poquito más, ya nos vamos al siglo XVII, XVIII, a las revoluciones industriales. Entonces ahí yo tengo una revolución de todo sentido. O sea, empieza la luz, empiezan los transportes, empiezan los buques frigoríficos, empieza digamos, todo lo que era el plano de la ciudad, ¿no? Empieza todo lo que era el medio de transporte. Entonces, Francia, Inglaterra, que fueron los países donde más empieza este tipo de desarrollo, empieza esa pirámide de población a variar. Y ya no tenemos dentro de la pirámide la aristocracia, la clase alta. La clase alta también era muy exigente. Entonces ahí empiezan a ver, se comía lo bueno, se quería beber lo bueno, ya se sabía quién producía un whisky que podía venir de tal lugar, un vino, un espumante. Entonces es como que eso ya se perfilaba a un nivel un poco más alto. Fíjate vos que dentro de uno de estos restaurantes dice, vengan aquellos de estómago gruñente y yo los restauraré. O sea, el buen beber y el buen comer, ¿sí? Entonces, eh, también en las tabernas, en las posadas, en algunas partes del mundo seguían con ese esquema, obviamente. Ahí la servidumbre, generalmente había servidumbre que estaba desocupada y que se perfilaba para trabajar y no solamente se lo tomaba, sino que se le aportaba algún conocimiento de cómo trabajar en el servicio, cómo atender en el servicio. Un poquito los primeros, digamos, pasos de decir, bueno, acá tengo un cliente, ¿cómo lo tengo que atender? ¿Sí? Fíjate vos que en 1782, ya en el siglo XVIII, en Londres, fíjate vos que en Londres surge la primera revolución industrial, después se expande a Europa, después se expande a todo lo que es el hemisferio norte, estas revoluciones industriales, que no solamente fue en todo lo que yo te nombré, sino también en este gusto por algo fino, delicado y el buen comer y beber. Surge en Londres lo que se llama la Gran Taberna. O sea, y fíjate vos que empieza a la carte. O sea, empieza como un menú de carta. Pero mira el año que te estoy hablando, 1782, siglo XVIII. O sea, ahí podemos ver, hoy vamos a ver cómo un restaurante
tiene que tener un menú de carta y en qué orden va la carta y en qué orden va el menú, la carta de vinos y en qué orden va el menú de la carta de menú. No es que yo les voy a pedir que hagan una carta de vinos o una carta de menú, pero sí me parece, ya que estamos viendo servicio, sí me parece que lo deben saber. ¿Cómo se escribe? ¿Qué se escribe primero? Y no sé, bueno, vamos a ver eso. Bueno, hoy, lógicamente, tenemos un sinfín de terminología, no tenemos solamente restaurantes, sino también tenemos bistró, trattorias, podemos tener restaurantes temáticos, tenemos restaurantes de especialidad, tenemos restaurantes de fusión, hay muchos restaurantes que les gusta la fusión entre comidas, que eso está bueno, la fusión, la unión. ¿Sí? Hoy es todo gourmet, hoy tenemos hasta un café de especialidad, ¿no? Porque en una carta que hoy les voy a explicar, no solamente va el vino, sino que va también otras bebidas, ¿m? Una carta de restaurante. El fast food, algo más casual, bueno, es como que hoy tenemos una variedad de cosas. Yo puedo ir a un hotel importante, puedo ir a un restaurante Michelin, nosotros que tenemos muchos restaurantes que tienen la estrella Michelin, puedo ir algo temático si me gusta, puedo ir a probar comida peruana, un restaurante de comida peruana, mexicana, lo que a mí me guste. Digamos, hoy tengo esta diversidad. ¿Por qué? Porque el mundo es un crisol de razas. Y ese crisol de razas hace que yo voy a probar la comida peruana, a ver un buen ceviche. Voy a ir a un restaurante italiano. Voy a ir a un restaurante, no sé, el que me guste, con un acento francés. ¿Por qué no? Entonces, hoy yo tengo una infinidades de posibilidades a las que yo puedo acceder, ¿sí? Y está bien eso, que uno pueda acceder y empezar a conocer culturalmente lo que sucede. ¿Eh? ¿Por qué no una sopa de cebolla si yo estoy en un restaurante francés? ¿Sí? ¿Por qué no un buen ceviche? ¿Por qué no una buena pizza napolitana, bien italiana? ¿Sí? Entonces, bueno, hoy digamos que todo se está eh, reversionando. ¿Sí? Bueno, hasta ahí va, Natalia. Bien, sí, ¿Vos sí, sos de comer, digamos, de ir a restaurantes así, que sí, tengan algo temático, o, sí, digamos algo que vos decís, bueno, mira, ¿por qué no vamos a probar esto? sí, 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 me Así como, gusta, o sea, así como vos probás una cerveza, bueno, a ver, quiero probar una Guinness, no sé, quiero sí, probar esto, sí, quiero probar el me otro. gusta hoy en día que por ahí en Instagram entras y tenés todas las páginas, todas esas cosas, Totalmente, ver totalmente. la foto, o sea, sí o sí averiguo antes qué onda el lugar y si puedo ver la carta, Por mucho supuesto. mejor. Bueno, y ahora que vos estás en tema, es muy importante Sí, y ahora porque me gusta mucho hasta, más, sí, y ahora te gusta mucho más, bueno, hoy sí, vamos a aprender un poquito de eso, porque, por ejemplo, hasta decís, bueno, voy a hacer un circuito de no turismo, como lo vamos a hacer más adelante, y bueno, está la bodega, suponete, bodega Piatelli, ¿no? En Cafayate, suponete, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Bueno, yo puedo conocer el menú de la bodega Piatelli porque consulto el menú del restaurante, ¿no es cierto? Y ahí yo voy a saber a dónde apunta ese menú, ¿sí? ¿Qué tipo de menú? O sea, yo ya estoy preparado. Y si yo tengo que llevar turistas, bueno, armé este circuito con estas características, que eso después lo vamos a hacer, ¿no? Más adelante, eh, armé este circuito, pero bueno, y siempre hay un turista que te dice, ¿y qué se puede comer? ¿No? O vos decís, bueno, ya que estamos en un circuito del NOA, del noroeste argentino, bueno, les recomiendo este plato típico. Pero hay turista extranjero que no va por ese, ¿no? Que quiere carne, ¿sí? Entonces, sí, porque le gusta ese bife de chorizo, porque le gusta un buen asado, ¿sí? Y tal vez nosotros, bueno, queremos probar una buena humita o, no sé, una sopa de zapallo, no sé, un pejerrey del norte, no sé, los papines, es como que, bueno, ahí
Ahí veo, porque tal vez uno lleva distintos tipos de turistas en el circuito que yo ofrezco desde el punto de vista del enoturismo, ¿sí? Por eso este curso no es que, a pesar de que estamos hablando de vinos, estamos hablando de todo un poquito, saber cómo se hace una ficha de cata, saber lo que es un maridaje, todo esto me sirve porque cuando yo tenga que hacer el trabajo final, ese turista que yo le voy a proponer mi circuito de enoturismo, te pregunta cosas y uno tiene que saber. No digo que le vas a dar la ficha de cata, pero, o sea, conocimientos básicos, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito del servicio de vinos. Y capaz que a partir de ahora vas a decir, bueno, a ver, cuando voy a un lugar, viste, me voy a detallar a ver el que me sirve el vino. ¿No te pasa eso a veces que vos decís, bueno, a ver, cómo me lo descorcha, cómo esto, cómo el otro? Bueno, ahora vamos a ver. Dentro de un restaurante, yo tengo, no todos, si yo tengo un restaurante que no tiene sommelier, tiene camareros que generalmente se capacitan, ¿sí? Se capacitan en servicio, ¿sí? Pero hay restaurantes que tienen sommelier, ¿sí? Y vos, que vas a ser una sommelier, ¿no? Bueno, yo tengo que saber los vinos que tiene ese restaurante en la carta o que yo soy partícipe en la elección de los vinos de la carta. Yo no puedo, a ver, tiene que haber una conjunción con la carta de menú. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, hay, como ya vimos de todo. Yo tengo este vino de alta gama, pero también puedo tener vinos frescos, vino una línea media de alguna bodega, los clásicos, porque también hay turista que pide el clásico, pero también puede ser que ese restaurante o ese cliente, ¿no? Te pida algún vino que de La Rioja, por ejemplo, ¿sí? O vos le podés ofrecer como camarero, como sommelier, ¿viste? De acuerdo a lo que le gustó de la carta de menú, ¿sí? Entonces, por eso el asesoramiento, trabajar con el chef y con el sommelier, con los camareros, eso es muy importante, ¿sí? Yo no puedo en un restaurante trabajar independientemente. Yo tengo que saber cuál es el menú de carta, con qué vinos van el maridaje y lo más importante, cómo voy a servir el vino. Si el vino necesita decantarse o no, o lo puedo servir directamente. Esa decisión lógicamente la toma el sommelier y el chef, o si hay más de un chef, ¿sí? Lógicamente tiene que haber una relación entre la carta de menú y la carta de vino, pero también yo tengo que saber, como aprendimos antes, que el servicio de vino u otras bebidas que yo quiero ofrecer, que ahora te voy a mostrar, tiene que tener la temperatura correspondiente, la copa, ¿sí? Correspondiente, ¿sí? Yo no puedo servir un vino a temperatura, ya lo dije, ambiental. Eso ya lo dije, ¿sí? Y muchos clientes, que a veces son muy exigentes también, te piden, te puedes traer una frapera y tal vez el restaurante ya sabe que tiene que traer la frapera, ¿sí? No que yo le tengo que pedir al Sí. camarero, tráeme la frapera. No, lo ideal sería, le traigo la frapera, ¿sí? Porque eso es fundamental. ¿Qué es todo lo que tengo que tener? Bueno, este descorchador de 2 tiempos, que ya lo conocen, puedo tener uno de láminas también. Yo no tengo acá, porque lo tengo en otro lugar, pero el de láminas es muy importante, porque a veces hay que usar el otro destapador. Este es en 2 tiempos, ¿sí? Acá para cortar todo lo que es la cápsula, que la cápsula se corta a partir de acá, no de acá, de acá. ¿Mm? Y no es que yo estoy cortando, no, la botella se deja y yo voy cortando la cápsula. No es que la muevo, corto, no. La botella se deja firme
y yo tengo que inclinar mi bajo e ir cortando esa cápsula. Corto esta cápsula acá, hago una incisión oblicua y saco lo que es esta cápsula. Obviamente tengo que tener un cristal. ¿Mm? Bueno, acá tengo una servilleta, pero en realidad es un cristal, donde yo tengo que limpiar, ¿sí? Y luego empiezo a usar los dos, ¿cómo se llama esto? Los dos tiempos. Giro 6 veces, ¿sí? Primer tiempo, segundo tiempo. 6 veces está perfecto. ¿Mm? Bien, la copa de degustación, que es una copa de degustación profesional, bueno, me la olvidé, pero la tengo, pero no la traje. El decantador, que es muy importante porque a veces yo tengo que decantar, y el cristal que nunca falle, ¿sí? Las copas, con respecto a las copas, tienen que estar bien faginadas. Esta presentación tiene un montón de videos que ahora vamos a ver uno juntas, ¿sí? Obviamente tiene que haber frapera, una bandeja, obviamente, ¿sí? En las opciones de termómetro, pinza para espumante, generalmente no se usa porque, bueno, uno con la técnica de la rotación puede sacarlo. Y si yo voy a decantar, que ahora lo vamos a ver en un video, yo necesito una canasta, un decantador como este. Hay infinidades de decantadores, si ustedes ven por internet, hay unos decantadores europeos que son bellísimos, de cristal, que realmente son bellísimos para que ustedes vean. Este es el clásico. Y una luz, porque ahora les voy a mostrar cómo se decanta un vino, ¿sí? Y es fundamental tener, dentro de todos estos elementos que yo tengo que tener también la mise en place. ¿Qué es eso? Esto es algo fundamental que lo vas a tener en tu carrera y obviamente te lo van a tener, seguramente te lo toman en un examen. Es cómo yo necesito preparar esa mise en place para decantar o para servir las copas, ¿sí? O sea, ahora lo vamos a ver en un video, cómo se usa la mise en place. O sea, vos tenés la mesa y tenés una mesa accesoria donde el sommelier pone todo, que después ahora te lo voy a mostrar bien porque acá no se ve bien. ¿Tenés botella de vino? Sí, pero todo de ropa, ninguna de Bueno, no copas. importa, no importa, porque no importa, pero tráela sin abrir. Tráela sin Bueno, abrir, Natalia, sí. Bueno, sin abrir, tráela sin abrir porque vamos a practicar. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Primero se presenta la botella al anfitrión, de esta manera, ¿sí? Quien pidió el vino, yo detecto quién pidió el vino y le muestro la etiqueta, ¿sí? Repitiendo el nombre del vino, cepa y añada. Por ejemplo, yo te voy a decir colección Quinquela Martín, Red Blend, esto es Malbec Cabernet, esto es 2000, perdón, esto es 2019, Bodega Valle de la Puerta, ¿sí? Acá presento el vino. Este vino lo eligió el comensal, ¿sí? Puestamente, salvo que vos veas que hay una duda, ¿no? Y vos lo tengas que asesorar en qué, Natalia. A ver, de acuerdo al menú, qué vino le puedo recomendar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo presentarías vos tu vino? Como te dije yo. bueno, bueno, no, yo no. Así. Acá, sí. Ay, no, no me veo yo. No sé si lo ves, la Pero cámara. te veo, te veo, te veo, te Sí, veo. bien, porque no me veo yo. Bueno, este es un Dale. vino séptima, emblema, un Sauvignon Blanc 2025. Bodega, Ay, bodega séptima. bodega séptima. Séptima. Muy bien. Sí. Ahí está. ¿Sí? Completito. Entonces, luego de la presentación del vino que se le hace a la persona que pidió el vino,
Yo procedo al descorche. Entonces, ¿qué hago? Voy a esa mesa, algunos lo hacen en la mesa, pero lo ideal es hacerlo en la mesa en place. Dejo la botella quieta y empiezo con esta parte, ¿m? A cortar la cápsula. Le hago una incisión oblicua y voy a sacar esta parte nada más de la cápsula, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tucu tucu, abro 6 veces, doble tucu tucu. Cuando tengo el corcho en el descorche, lo huelo. ¿Por qué? Porque yo oliendo puedo detectar los defectos del vino. Lo saco del destapador y lo pongo en un platito y se lo sirvo, se lo dejo al que me pidió el vino. Eso es lo correcto que yo tengo que hacer. Al que me pidió el vino, le sirvo la copa y siempre con el cristal en la mano. O sea que yo sirvo en la copa solamente para que lo pruebe, sirvo, ¿no? Tucu, sirvo y espero con el vino así porque él lo va a degustar el vino. ¿Por qué lado se hace eso? Por el derecho, ¿sí? Como yo le serví y él va a degustar, ¿sí? A veces vos le podés preguntar, porque a veces primero las damas por la edad, ¿viste? Luego los caballeros por la edad, y a veces es muy difícil detectar las edades. Entonces vos decís, Sí. ¿quién va a degustar el vino? ¿Quién va a degustar el vino? Te van a decir yo. Bueno, entonces a partir de ahí empiezo. Bueno, le sirvo poquito en la copa, con el cristal, tuki, para que no me caiga, ¿sí? Espero al lado de la persona, no me voy corriendo a otro comensal, espero, y te va a decir, está muy bien. Bueno, giro en el sentido de las agujas de reloj, voy sirviendo y termino completando la copa del comensal, ¿sí? ¿Qué puedo hacer en el mientras tanto, Natalia? ¿Quién va a degustar el vino? Yo, te dicen, bueno, sirvo poquito, siempre con el cristal, ¿sí? Siempre sirvo que el comensal vea la etiqueta. No le muestro la parte de atrás, así. Por supuesto que el comensal está ahí. No, le muestro Ah, la etiqueta y sirvo y con el cristal me ayudo para que no chorree, ¿sí? ¿Qué le puedo comentar yo mientras voy girando en una mesa de 5 personas, ponele, ¿no es cierto? Suponete que tengo una mesa redonda, 5 comensales. ¿Quién va a degustar el vino? Bueno, muy bien, te va a decir, está muy bien. Bueno, vos le dejaste ya el corcho, vos oliste como sommelier el corcho, y es más, vos también tenés que probar el vino, ¿no? El vino está correcto, le decís, ¿no? El señor te va a decir, bueno, está bien, sirvo a todos los demás. ¿Qué puedo hacer como sommelier mientras yo estoy sirviendo el vino? No lo hacen todos, pero ¿qué sería lo correcto? Lo correcto es hablar un poquito de la bodega. Bueno, el vino que ustedes van a degustar, que ustedes van a tomar, no degustar porque no estamos haciendo una degustación, el vino que ustedes eligieron, que usted eligió, corresponde a la bodega Valle de la Puerta, ubicada a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, en el Valle Famatina, en la provincia de La Rioja. Usted eligió la colección Quinquela, una de las colecciones más importantes de alta gama, en homenaje al pintor Quinquela Martín. Punto. Le di un touch. ¿Se entiende? sí, Ya te lo van a enseñar esto. sí. Pero le di un touch, ¿sí? Entonces, siempre por la derecha. ¿Quién va a degustar el vino? Yo, te va a decir, muy bien. Cristal, siempre en la mano. Tuki, sirvo, ayudo con el cristal en todas los cinco, y después giro y vuelvo a llenar la copa del anfitrión. En el Listo. mientras tanto, puedo hablar,
Bueno, acá te dice todo lo que tengo que hacer. O sea, es muy importante que cuando yo descorche, digamos, y tengo el corcho, huela el corcho. Porque eso es fundamental. A veces nadie lo hace, pero hay que hacerlo. O sea, hay que oler, practiquen en sus casas. Bueno, voy a abrir una botella, uso este destapador, ¿sí? De 2 tiempos, pero siempre tengo la costumbre, descorcho y huelo. Ese olor me va a indicar a mí el defecto. Lo saco, lo pongo en un platito, lo dejo en el anfitrión que me pidió el vino, ¿sí? Y el Y sommelier prueba siempre, el vino antes de servirle el al comensal sommelier, que lo eligió, el sommelier prueba el vino o a la antes. vez, antes. No, por eso tiene la mise en place, porque ahí lo Ujú. tiene que probar. Igual si lo Bien, decanta, que ahora te voy a mostrar un video, en la decantación también hay que probar antes y decir, el vino está correcto. Esa es la frase que es. bien, El vino está bien. correcto. Punto. ¿Mm? Sí es importante que antes de servir, que me olvidé decirte, pero cuando yo ya voy a servir al comensal, al primer comensal, limpio con el Ujú. cristal, ¿no? Acá tengo que limpiar, se supone que no tiene la cápsula, ¿no? ¿No? Limpio, que no tenga ningún resto de nada, limpio, y ahí sirvo mirando, ¿no? La botella que mire la etiqueta principal y con el cristal, ¿no? Para que no manche. Tomarme mi tiempo también, no ser apresurada, digamos, o apresurado, digamos, ¿no? O sea, esto, el sommelier tiene que probarlo, hacer todo, la parte de olfativa, gustativa, visual, todo tiene que hacer. Bueno, estos son los que yo dije de 2 tiempos y el de láminas, ¿sí? Acá siempre es importante cuando yo voy a clavar bien en el centro y ahí girar. Clavo bien y ahí giro, ¿viste? Porque esto es muy importante en el centro. Em, Siempre en el protocolo, esto es protocolar, ¿no es cierto? Antes del servicio de vinos, ¿qué se ofrece? Siempre se ofrece un agua. Agua, gustaría un agua con gas, agua natural, ¿sí? Alguna bebida sin alcohol, algún aperitivo, pero no esos aperitivos tan invasivos, ahora los vamos a ver, ¿sí? Eso siempre se dice qué tipo de agua quieren, porque puede haber en la carta varios tipos de agua, de marcas. Puede haber aguas nacionales, puede haber aguas internacionales, no sé la carta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un comensal no toma vino porque no le gusta, porque es el conductor responsable, se le quita la copa de vino, eso sí, ¿sí? Eh, Eso sí, eh, supongamos que se pidió un vino blanco y un vino tinto, ambas botellas se llevan a la mesa en el mismo tiempo, se deja la botella o en la frapera, ¿sí? La frapera, 2 fraperas en este caso, ¿sí? Y acordate que siempre se sirve el blanco primero, ¿sí? Entonces, el sommelier, capaz que de la mesa de 5, 3 quieren beber blanco y 2 tinto. Bueno, el sommelier tiene que saber quiénes son esas personas. O sea, Primero el usted que, blanco. claro, usted que quería, no, tratemos de memorizar. Eso es una temática que, bueno, eso se aprende con la vorágine, ¿no? Bien. Supongamos que un vino es rechazado, bueno, se retira la botella, las copas sucias, capaz que, no sé, no le gustó porque lo encontró, por eso es muy importante que el sommelier lo pruebe antes, ¿sí? Bien. Eso es importante. Si yo voy a pasar a otro tinto, no hace falta cambiar la copa, ¿sí? Pero si yo paso nunca va a pasar, ¿no? De un tinto a un blanco, estoy haciendo algo que no se debe, pero bueno, eso ahí sí se cambia, pero bueno, ¿no? Generalmente no se cambia la copa, pero bueno, hay que estar atento a eso. Y ahora te voy a dar para que voy a dejar vamos a ver juntas, era porque tengo un lío de ventanas abiertas. A ver, esto está sujeto
a la escuela que te enseñe. No sé si se entiende, ¿no? En general es así, pero a ver si lo podemos ver para Natalia. Espera un momentito, a ver. Acá. Ahora, aunque no importa que lo importante es lo que se ve. Bueno, este es del Wine Folly. No importa, lo importante es la dinámica. Viste que, viste que no mueve la botella, No. la deja fija. Ujú. Eso puede ser algo oblicuo, inclinado. Y ya lo abrís. 6. Ahí puedo tomar un cristal si quiero también, para Ujú. sacarlo. Bueno, eso no le haces al. Claro, y después, Eso no le justamente haces eso al, no. ¿cómo se llama? Al cliente porque te mata. Pero es ese cuando vos descorchás, digamos, que vos querés sacar el corcho, digamos, ahí lo podés acompañar con todo, el corcho, el sacacorcho, lo podés acompañar con el cristal y de paso se limpia. O lo limpias después, digamos, ¿no? Bueno, espera un momentito que te quiero mostrar otra cosita, Natalia. Total hoy. eh, Mira, vamos a ver este. Pobre. Hoy es una clase personalizada. O sea, esto lo que te enseño yo lo que es profesional realmente, ¿no? O sea, después puede haber hay cosas que depende del profesor que tengas que te vaya indicando otras cosas, ¿no? No importa si no escuchamos, pero bueno, la idea es ¿cómo se llama? La imagen, ¿eh? Acá elige las copas para vino tinto. Ves que usa la bandeja. Ujú. No hay que confundirse. Es lo que practicamos. Ujú. Él se va a la mise en place, ¿ves? A la mesa Ujú. accesoria. Hay gente que lo tiene, hay gente que no, ¿eh? El cristal. Suavemente tiene que ser esto, ¿eh? ¿Ves que lo deja hasta ahí? Ahí lo podés acompañar con el cristal o no.
Acá no lo probó el sommelier, ¿eh? Ujú. Acá el sommelier no lo prueba. Bien. Ves que acompaña con el cristal y acá vuelve a Sí, rellenar, ¿entendés? ajá, bien. Eso es fundamental, volver a rellenar. Bueno, acá lo deja en un plato, digamos, ¿sí? Espera que te voy a mostrar algo acá, Tucu, acá. ¿Ves que acá, esta es la mise en place, la Sí, la mesa tiene lejos. accesoria? La tiene lejos, pero bueno, ahora Sí. después te voy a mostrar cuando se decanta. Pero fíjate vos que el sommelier no probó el No. vino, se lo hace probar al comensal. Pero la dinámica es esta, ¿sí? Fíjate Sí, vos igual que es como que él está sirviendo todo el tiempo, está viendo, por lo que interpreté, cuando las en copas se van realidad, vaciando. claro, bueno, en realidad la función del sommelier es esa, no solamente Ah, recomendarte el vino, sino que también tenés que, cuando ves que el comensal o la mesa, más si hay una atención de sommelier, de sommelierí, ujú. tenés que acercar, no que el cliente agarre la botella y se Se sirve, sirva, claro. lo Ok. ideal, ¿no es cierto? Y fíjate vos que deja apoyado en un platito, deja la botella, pero Ujú. puede ser que el comensal te diga, no, quiero una frapera, Sí, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo, ¿no? ¿Qué vino está sirviendo? ¿Sí? sí. Espérate un minutito, Natalia, porque para que quiero ver la de Mise en Place, que está buena, pero espérate, no me acuerdo cuál era, y después vamos a pasar al otro tema. Bueno, después ahí tienen para ver. Bueno, acá, mira, te voy a mostrar un minutito esto para que veas. Esto es un segundito para, ya que la tenemos acá, cómo se fajinan bueno, acá te muestra, ay, a ver si lo puedo agrandar esto. Ahí. Cómo se puede doblar una servilleta para empezar a fajinar Ah, eh, las, las copas. Pero bueno, para que, acá. ¿Ves? Cómo fagino una copa, porque no es faginar adentro de la copa nada más, tallo y la base. ¿M? Esto es importantísimo, porque un comensal te puede decir está sucia la copa, y tiene razón sí. capaz, ¿sí? O sea, la copa tiene que estar perfecta, o sea, no se puede recibir, hacer una excursión a turistas de una bodega y la copa esté sucia, no, no, o yo hago una cata privada y tener las copas Ujú, sucias, no, eso ujú. no. Y se apoya en. ¿Qué pasa con ¿Qué es lo que tengo que tener? El ice bucket, que es la frapera. Necesito hielo y agua para la frapera. Siempre. No es hielo solo. Y ahí pongo la botella. ¿Sí? Se pone la botella y se puede tapar con el cristal. ¿Sí? Generalmente cuando vamos a, a ferias, por ejemplo, que suceden cosas en la feria que a veces, viste, vos tenés que tener los vinos bien frescos o a la temperatura que va, bueno, entonces le ponemos, espera que algo toque, le ponemos el agua y el hielo, ¿sí? Espera que, y ahora te voy a mostrar, espérate, Natalia, ¿dónde está la mise en place? A ver, capaz que lo tengo en el otro.
Acá. No, me tengo servicio 2. ¿Dónde tengo? No, espérate. A ver, ¿dónde está la mise en place? Perdone. Eh, a ver si es este. Y te quiero mostrar esto porque esto es importante, pues seguramente a vos te lo tomen, obviamente, ¿no? Y a veces uno se pone nervioso, ¿viste? Porque, bueno, el decantar un vino no es fácil. La canasta, hay que practicar mucho con la canasta, ¿viste? No, este no es. Pará. Esperemos. Hay que practicar mucho con la canasta, que uno no está acostumbrado a practicar con la canasta. Eh, entonces, viste, a veces la canasta puede fallar, como digo yo. No es fácil también abrir con la canasta la botella de vino, porque te voy a ser franca. Eh, y ahora vamos a ver algo. A ver si vos me decís, mira, a mí creo que esta chica, pero bueno, vamos a verla. Este es otro tipo de sommelier que está abriendo una botella, ¿sí? Y vos me podés decir dónde está el error de toda la escuela que yo egresé, ¿no? Que es lo que corresponde hacer. Este es de otro país, seguramente los tipos de enseñanza puede variar, ¿no? Pero ella lo Jamás vi abre nadie que descorche en el aire. por eso, por eso lo Jamás. pongo. No, por eso lo puse. O sea, generalmente se va a la mise en place y se descorcha ahí o en Sí, la igual mesa. ya tiró toda la botella, la etiqueta. ¿Entendés? Pero está bueno pues se ve que es Pero de otro país donde se sí, aprueba este tipo, ¿entendés? Pero por eso sí, te digo, es como que vos decís, raro. es raro, generalmente acá no se Sí, enseña así, ¿sí? no, Fíjate no, vos, no. lo bueno Ahí es lo que ubico, enfoca, ahí lo dejó el ubico. corcho en el plato, ¿ves? Se lo muestra, ¿no? La señora, ¿quién lo va a degustar? Bueno, ¿no? Y ahora tiene que ir, pasar por adelante al caballero, ¿no? Pero bueno, esto es de otra escuela, que se los puse a propósito para que vean que tal vez hay otra escuela en el mundo que enseña de diferente manera, pero acá en Argentina enseñamos como con la botella fija en la mise en Sí, place o en la apoyada. mesa apoyada y le volvió a recargar, ¿no? Bien. Y se ve que le está diciendo, le está explicando un poco la característica del vino, ¿sí? Y lo deja apoyado en el plato con la etiqueta enfocada a la comensal, ¿sí? Bueno, y me falta un momentito, ¿para dónde estaba Natalia? Un minutito más total, ¿no? Para, para que voy a buscar, que me falta esta que yo la vi. Dicen, pues quiero que la veamos juntas. A ver si era esta. Espera un poquito por. Ah, no. A ver. No, bueno. No, ese no era. Espera. Yo la tenía. Debe estar en todas las que le puse porque quería que lo vean bien. Pero a veces, viste, la mise en place solamente puede ser de gastronomía y de vino. Entonces, o de un bartender también. ¿Eh? Bueno, espera, ahora lo voy a buscar porque yo lo había elegido especialmente el video.
Espera que... No, espera porque era prender la vela que yo lo tenía, pero... Espera. Bueno, vamos a seguir. Y ahora lo voy a buscar porque se ve que yo no sé dónde lo habré puesto, pero yo se lo puse. Pero bueno, vamos a seguir. Bien, entonces, hasta ahí está bien, Natalia, Sí. ¿se entendió? No sé Ujú. si estás con esta parte en la escuela donde estás estudiando, pero te viene bien Sí, todo lo que... ya lo di, obvio. Ah, ¿lo viste? Muy Sí, bien. en el año pasado. Bueno. Bueno, acá tenemos una mise en place. Fíjate vos, adosada a la mesa, con el decantador, el platito para el corcho, el platito para la botella, la copa de degustación, el sacacorcho, pero falta la vela, ¿m? Porque se Ujú. decanta en el decantador, pero no se decanta todo el vino. La vela que hace, se prende, que ahora lo vamos a ver, se prende, entonces cuando vos vas a decantar, hasta que veas los sedimentos, se supone que Ujú. sedimentos no se pone más en el decantador. Se supone que es un vino que tiene una añada correspondiente para decantar el vino. El sommelier le puede decir, bueno, usted eligió este vino, le recomiendo decantar el vino, entonces se decanta el vino con esta mesa, ¿sí? Pero se debe hacer despacio, se debe hacer despacio y con todos estos elementos que faltaría la vela y la canasta, ¿sí? Porque cuando se toma un vino que es una añada especial de la cava, no es que se hace esto del vino, una vez que se retira, así como se retira con mucho cuidado, se pone en la canasta. Y en la canasta vos vas a empezar desde la canasta vas a descorchar la botella en este plano. Y con la canasta, ¿se entiende? Luego vas a sacar el vino de la Ujú. canasta y ahí lo vas a poner el decantador y con la vela prendida vos vas a ver hasta dónde vas a decantar porque te van a aparecer, se van a iluminar los sedimentos que no pueden entrar al decantador. ¿Se entiende lo Ujú. que digo? ¿Sí? Bien. Así como hay un mise en place para el vino, también un mise en place para la gastronomía. Yo preparo todos los ingredientes para hacer algo. Acá también tengo que preparar todos los objetos para decantar muy bien el vino. Yo les había puesto, ahora lo voy a buscar, porque lo busqué especialmente para ustedes. ¿Cómo tengo que armar mi mesa? ¿Mm? El plato, un cuchillo, tenedor, cuchillo de mesa, puede ser un cuchillo de pescado si lo tiene, o un segundo cuchillo y tenedor, es de afuera hacia adentro, si hay sopa, ¿sí? Los cuchillos de postre, el plato para pan y el cuchillo correspondiente, la copa de vino blanco, y acá tendría que estar la copa de espumante, si Ujú. la quiero adosar, ¿sí? Bien, un momento, que voy a irme al anterior que no te expliqué algo del otro. A mí siempre las copas, sí, las copas para los espumantes me la han traído después. Con el espumante, con el Sí, postre. Nunca vos, está vos- entrada. vos sabés que puede ser eso. Puede ser lo que decís, ¿eh? Que la Nunca la he copa visto. te la traiga después, sí, puede ser. Bueno, y acá te quería explicar un poquito lo que es, eh, acá les puse una serie de videos, pero me falta la mise en place. Bueno, ahora lo vamos a ver. Eh, Esa mesa accesorio, digamos, en realidad es poner en su lugar, significa poner en su lugar. La mise en place se usa para gastronomía y para vino. Un bartender obviamente tiene su mise en place, con todos los elementos. Fíjate vos que hablábamos del siglo XVIII, cuando ya empiezan los primeros restaurantes, ¿no?
pero esto surge en el siglo casi XIX. Este tipo de planificación donde se menciona en la guía culinaria, pero hay registros anteriores que datan de que se podía tener una mise en place en el año 1692. ¿Qué asegura esto? ¿Por qué es recomendable tener esto? Porque asegura orden, eficacia, rapidez y calidad en la atención al cliente. O sea, esto le da como un prestigio diferente. Lógicamente, esto no se hace solo en un restaurante, esto es donde hay que planificar esto. Hay restaurantes que tienen este tipo de planificación, o sea, el servicio se capacita, el sommelier capacita si hay algún camarero, pero hay que hacer un análisis del servicio, hay que hacer una organización del comedor, hay que hacer una selección del material, hay que establecer la decoración que va a tener en ese momento, algún servicio adicional, reparto de tareas, o sea, esto es la planificación que se tiene que hacer. Y la ejecución, o sea, cómo están puestas las mesas, las sillas, la limpieza es fundamental, el montaje de las mesas, la preparación del guerridón, o sea, recargar las cámaras frigoríficas, o sea, dentro de un restaurante todos los días se debe hacer esto, todos los días, todos los meses, todo, porque si no, yo tengo que tener un buen control de calidad de todo, ¿sí? Si mis camareros no saben fajinar, bueno, les tengo que fajinar, aprender a fajinar. Si mi camarero, ¿cómo debe tratar al cliente? ¿Mm? Entonces, esto es muy importante. Acá se está decantando el vino y obviamente acá puede haber una vela, generalmente hay una vela, entonces no va a decantar todo el vino, va a dejar un poquito, generalmente se deja 1 centímetro, 2 centímetros de la botella, ¿sí? Bien, para que pasó al... Y acá vamos, y acá vas a trabajar, no queda otra. Bueno, ¿qué puede suceder en este? Primero vamos a ver 3 cosas. ¿Cómo se arma una carta de vinos? ¿Qué orden tiene? ¿Qué orden tiene una carta de vinos? ¿Qué orden tiene una carta de menú? Y vamos a hacer un juego de roles que es una propuesta de venta que también yo te puedo, por ejemplo, te puedo pedir tal bodega, voy a capacitar, porque puede ser que a vos te toque algún día capacitar, y voy a hacer una propuesta de venta. ¿Por qué se hace una propuesta de venta? Porque yo quiero que la marca X salga más que la marca redonda, digamos. ¿Se Al entiende? comensal. Al comensal. Ah, O sea, hay una técnica que se usa mucho en los Estados Unidos que se llama Unique Selling Point. Es una propuesta única de venta. Vos cuando vas a capacitar a un restaurante, generalmente vos no podés capacitar con 10 puntos porque los 10 puntos no los van a retener a veces. El Unique Selling Point significa que son solamente 3 objetivos que se debe hacer de capacitación a un camarero o a un personal de un restaurante. Y a mí me parece bien. Por ejemplo, yo quiero que este vino de la colección Quinquela Martín salga mucho más que un vino de otra bodega este mes, por ejemplo. Entonces, yo tengo que proponer, que eso lo vas a hacer vos, ¿cuáles serían tus 3 propuestas de venta hacia el comensal? Porque, a ver, yo me acerco a la mesa y yo le voy a dar la carta de menú y la carta de vinos. Hay que ver qué menú, ¿no? Pide los claro. comensales, ¿no? Sí. Pero también yo sé que me dijeron que tiene que salir esta bodega, esta bodega y esta bodega. Son 3 bodegas que deben salir durante todo el año más que esta. Pero eso por una estrategia que te pidió la bodega, que te pide el restaurante, que pide el sommelier, porque este vino no sale. Entonces, voy a aplicar
esta técnica, que es una técnica de Estados Unidos. Unique Selling Point, una propuesta de venta. Antes de que vos me digas cuáles serían 3 puntos que vos le indicarías capacitando al personal, ¿cuáles podrían ser esas propuestas de venta? A vos te dice, Natalia, vos tenés que venir a capacitar a este restaurante. Bueno, perfecto. Quiero que estos vinos salgan. ¿Cuáles son las 3 propuestas de venta que vos les tenés que enseñar al camarero y qué es lo primero que se tendría que hacer? Lo Antes de como eso, primero que se me viene a la... Sí. bueno, antes de eso, andá pensándolo. Este es un ejercicio que lo vas a hacer ahora conmigo, ¿sí? Pero son 3 puntos nada más. Y ahí les doy la razón. ¿Por qué no deben ser 10 o 15? Porque la gente no te escucha ni 10 ni 15. No, no, obvio. Entonces, hay que ser 3 puntuales. Bueno, pero primero te voy a mostrar cómo es una carta de vinos. Acá sí le puedes poner dibujos, le puedes poner diseño, todo. En la carta de vinos se pone generalmente un diseño. Fíjate vos, yo no les puse, ¿no? Pero si yo veo una carta de vinos de cualquier restaurante y vos andás fijándote cuando vayas, vas a ver que hay dibujos relacionados con la carta de menú. Puede ser un dibujo más sobrio que la carta de menú, pero siempre hay un diseño, ¿sí? ¿Se entiende? Hay un logo del restaurante, siempre hay un diseño. ¿Qué es lo primero que va en la carta de vinos y qué es lo primero que se ofrece en una mesa? Son las aguas, ¿sí? Aguas natural o agua con gas. Sin gas, puede ser agua nacional o internacional. Una Pellegrino, qué sé yo, una Eco de los Andes, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo segundo que se ofrece en una carta? Un aperitivo y un cóctel. Pero que esos aperitivos, le gustaría un aperitivo, qué sé yo, un martini, le gustaría, ¿no? Pero esos aperitivos tienen que ser suaves, ¿se entiende? Que no sean tan invasivos. Algo como para, viste que hay gente que va mucho tiempo, entonces vos le puedes ofrecer, le gustaría un aperitivo para comenzar. Bueno, ¿cuál es el orden? Supongamos que es una carta a nivel internacional. En Argentina se ponen primero los espumosos, los blancos, los rosados, los tintos, los vinos de postre, y luego sigue lo mismo, internacional, espumosos, blancos, rosados, tintos, vino postre. Luego aparecen las cervezas, algún destilado, licor after dinner, que ahora te lo voy a mostrar, un whisky. Puede aparecer una infusión, café, té, ¿sí? Y aparecen los puros. Este restaurante, pero este es el orden. Pero ¿cómo se pone? Por ejemplo, yo pongo Eco de los Andes con gas, 500 minutos, Argentina y el precio. Si yo digo, bueno, le recomiendo un Campari Tonic, se pone en la carta que lleva el Campari Tonic. El Campari Tonic, rodaja de limón, hielo, precio, ponele, ¿cuánto sale un Campari ahora? 8.500, ponele. Te pone 8.500 pesos, ponele. ¿Cómo se pone un espumante? Por ejemplo, yo para mi carta seleccioné un Chamas Honorat Cuvée Speciale Brut Natur Chardonnay Viognier de Bodega Chañarmullo, Valle de Chañarmullo, La Rioja y el precio. Así es como se debe nombrar. Suponete que para un vino blanco, ¿y cómo se nombra? Del más caro al más barato. Suponete los blancos, yo elegí un Sauvignon Blanc en mayúscula, se llama Altura Máxima Sauvignon Blanc 2021, Bodega Colomé, Valles Calchaquíes, Salta, precio. Pero ¿qué pasa? Capaz que yo tengo del más caro al más barato. ¿Lo puedo poner por orden alfabético? Sí. Pero ¿qué pasa? Como las cartas generalmente se hacen del más caro al más barato, no va a haber un orden alfabético. ¿Se entiende? ¿Cómo se pone un vino tinto? Merlot, suponete que es un Merlot, que tiene la carta, ¿no? Año cero, Barrel Collection Merlot Rosé. Este es un rosado, perdón, 2020, Karim Musi, La Consulta, Mendoza. Así es como vos lo tenés que decir, así es como vos lo debes escribir en una carta. Suponete un Malbec. Malbec, este restaurante tiene Malbec. Finca Piedra Infinita, paraje Altamira, Malbec 2020, así se llama con la añada.
Bodega Zucardi, Valleluco, Mendoza y el precio. Así es como debe estar, ¿se entiende? Así es a No importa que rajatabla. mezcle las cepas del más caro al No, más económico, no, o sea, del más caro al más económico. O mezclando sea, las cepas. esto es para el espumante, ¿no? Esto se entiende que es Sí, para la carta de los vinos blancos, capaz que hay un sí, Sauvignon Blanc, hay un Chardonnay, no sé, un Viognier. sí, Acá hay un rosado de Merlot, un rosado de Bonarda, un rosado de Malbec, suponete. bien, Acá hay un Malbec, una Bonarda, un Cabernet Franc, lo que sea. Pero yo te digo cómo vos lo vas, cómo debe estar bien, escrito. sí. Un vino dulce, Petit Mansén, un Mendel Petit Mansén, Late Harvest 2022, Bodega Mendel, Paraje Altamira y el precio. Uno de los vinos de postre más ricos para mí que hay. ¿Cómo se pone una cerveza? Se pone Guinness Smooth, Irlanda y el precio. Patagonia Amber Age, Patagonia Bregging Company y el precio. Se puede poner. Se pone una bajo la otra. Una maruna, es bárbaro para una carta, tener una marula, algo de Sudáfrica, un hielo, Sudáfrica, más hielo, precio, pues se sirve más hielo. Un whisky, Johnny Walker, Blue Label, Blended, Scotch, Whisky, punto, Escocia y el precio. Un gin, puede haber un gin también en una carta, Gin Mer, Mediterranean Gin, destilado de oliva, tomillo, romero y albahaca, España y el precio. Pero ¿por qué yo tengo que poner todo esto? Porque el comensal debe saber qué tiene el gin mayo. Ujú. Un Smirnoff, número 21, vodka, Rusia, Estados Unidos. Un brandy Alexander, cuando yo te dije acá un after dinner. Bueno, un brandy Alexander, esto es un after dinner. Es bueno tomar un brandy Alexander, que es un brandy, un licor de chocolate blanco, crema de leche, clara de huevo, nuez moscada en polvo y el precio. ¿Se entiende? O sea, así es como se debe redactar en una carta. Ahora después, vos que ya estás más afilada, vas a ver cómo es. ¿Se entiende? Andá chusmeando después. Sí, la verdad nunca le presté atención a... No, no, pero suponete que en No. un examen te dicen, bueno, el examen final es la presentación de una carta de vinos. No, acá no es que van a hacer carta de vinos, pero sí tienen que saber. Tu examen final sommelier va a ser una carta de vino y una carta de menú, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, ¿cómo se debe poner? Bueno, acá tengo Domingo Torres, 113 gramos, edición limitada, Geisha, lavado, Santander, Colombia. Obviamente estoy hablando de un café. Acá estoy hablando de un té verde, que los té verdes son muy buenos, en todo el mundo se toma té verde y hay países que el té verde, como en Marruecos, en la India, es fundamental. Hay distintos té verde, por ejemplo, este tiene hebras de té verde, sencha shujuki, sur de Shanghái, perfumadas con cereza al final de primavera. Bueno. Y después tengo los puros, la marca Coiba, que es una de las más importantes. También el sommelier tiene que saber que esto es un cohiba fuerte, un tiempo de fumada de 80 a 100 minutos, Cuba, tal precio. ¿Por qué? Porque hay distintos restaurantes. Hay restaurantes que no tienen puros, pero hay restaurantes que ofrecen puros, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, si hablo de un puro, bueno, voy a hablar de Cuba, obviamente, ¿sí? Pero Ujú. fíjate vos el tiempo, porque hay gente que después le gusta tomar qué sé yo, le gusta fumar con un whisky, ¿se entiende? El puro va muy bien con el whisky, ¿sí? No tanto, para mí no tanto con el vino, pero sí con el whisky. Eh, o un after dinner, por ejemplo, el brandy, un brandy después de la cena va perfecto, ¿entendés? Ujú. Entonces, esto es cómo debo colocar a la hora de escribir. Así como yo dije, colección Quinquela, Redolén, La Añada, no todo, Valle de la Puerta, ¿sí? Ujú. Perdón, La Añada, Valle de la Puerta. Bueno, ¿cómo lo debo escribir? Y así, Sauvignon Blanc, abajo, altura máxima, abajo, Tucu. Aunque hay algunos restaurantes que lo escriben todo seguido, ¿sí? Ujú. No, esto se los doy como complemento, ¿no? Porque yo,
si voy a llevar mis turistas, elijo tal lugar, tal circuito y tal circuito, por algo lo elijo. ¿Se entiendo? ¿Se entiende? Ujú, Por algo elijo que conozcan esta bodega, la otra bodega, ¿no? Porque yo si soy coordinador de no turismo y yo no sé lo que tiene la bodega, ni conozco la carta de vino, ni conozco la carta de menú, aunque sea el vino sé, si voy a la bodega tal, sé qué vinos tiene, pero debo conocer un poco la carta de menú y de vinos. ujú, ¿M? Bueno, y supongamos que tengo, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es una carta de menú. O sea, generalmente la carta de menú tiene una hoja principal donde tiene el nombre del restaurante, lo que sea. Restaurante se llama tal, va la tapa principal y después viene la otra tapa. ¿Con qué va a empezar una buena carta de menú? Con un appetizer. En este caso es un appetizer que está formado por cuadraditos de polenta frita crocante, cubierto con hongos, cebolla, caramelizada, rociados con aceite de oliva y cibulet. Esto es un appetizer, un touch, puede ser un pâté foie también, un appetizer, ¿sí? Entonces, generalmente se tiene 3 appetizer, pero bueno, vos decís, uy, yo fui a este restaurante, pero no tiene el appetizer. Bueno, esto vendría a ser lo que es correcto. Supongamos, después del appetizer, eso, lo que vos el picoteo, ¿no es cierto? ujú, Las tapitas, digamos. Puede una entrada. Una entrada me dice que hay un trío de empanadas. O sea, te vienen 3 empanadas, una con quinoa con pasas de uva, realizadas con masa de harina de algarroba, fritas en aceite de oliva. La otra viene con carne cortada al cuchillo, acompañada a esta hora con salsa de tomate, cebolla y ají locoto al horno de barro. Y la otra empanadita viene morcilla con ciruelas perfumadas con queso de cabra al horno de barro. Esta es una entrada, pero otra entrada puede ser una proboleta, suponete, con peras, lo que vos quieras, ¿sí? Lo que pide el restaurante, capaz que puede haber 7 entradas, suponete, ¿no? Acá la ujú. appetizer generalmente son 3. La entrada puede ser 7. Después vamos a qué? A un plato principal. Bueno, uno de los platos principales es risotto de cabutia al rescoldo, acompañado con espárragos, arvejas, habas y brócoli. Puede ser carnes, un bife de chorizo, puede ser una entraña, puede ser, acá la entrada también puede ser una sopa, acá en principales puede ser algo de mar, ¿sí? O sea, algo de cerdo también, ¿sí? Pero los principales generalmente son 8 platos, ¿sí? Que debe tener un restaurante. Después, una tabla de quesos, porque cuando hablamos de queso, mucha gente le gusta una tabla de quesos al finalizar, ¿sí? Eso es bien una tradición francesa, ¿eh? Después se sirve una tabla de quesos. Por eso te dice, este restaurante dice que nuestra tabla de quesos se conforman de acuerdo a su textura. ¿Se acuerdan que dije? Hay texturas, leche y país de origen. Se sugiere acompañarlas con frutos secos, que eso está bueno, miel y frutas disecadas o frescas. Y acá te dice, este restaurante tiene una tabla de quesos número 1, que son quesos suaves con estilos y texturas. Por ejemplo, un brie, que es de vaca, un crottin de cabra y un pecorino de oveja, que un pecorino es un poquito más picante. Pero toda la tabla de quesos, puede haber varias tablas de quesos, generalmente hay 2, van acompañadas con frutos secos, miel, frutas disecadas o frescas, ¿entendés? Y luego Bien. vienen los postres, un mousse de cayote con arrope y crocante de algarroba. Que si yo te digo, ¿de qué lugar de la Argentina es este postre? Vos ya me tenés que decir de dónde es. Yo te digo, mousse de cayote con arrope y Bueno, crocante de algarroba. y el cayote y algarroba es del norte. Del norte. Esto es un postre del NOA, ¿sí? O sea, Siempre, yo siempre que voy como cayote, pero ay, cayote es riquísimo, ay, ¿viste? sí, sí, en todas sus Con formas. miel, con Sí, miel, bueno. sí, sí. Entonces, la verdadera menú de, digamos, el verdadera carta de menú, depende de los restaurantes también, porque hay restaurantes que no quieren servir la tabla de quesos, ¿no? Pero la tabla de quesos, hay mucha gente que la come al final, pero siempre es Ujú. bueno tener y decirle al comenzar
¿Con qué se acompaña esa tabla de quesos? Como las fotos que yo les puse. Y después ya sabemos que hay quesos de vaca, de cabra, de oveja, de búfala, no sé. O sea, tengo estilos distintos, pero bueno, tiene que haber como una composición de la tabla que yo voy a armar, ¿sí? Esto es para que sepan con qué yo me puedo encontrar. Pero sí, como coordinadores de enoturismo, tengo que saber qué se sirve. No, vamos a tal lugar. No, no. Pero el turista te va a decir, ¿pero qué se sirve? ¿Cuál es el plato típico? ¿Y qué se puede comer? ¿O qué me recomendás? Como coordinador, ¿eh? Y vos no puedes decir, no sé. Porque yo tengo que saber qué se sirve en esa bodega o en ese lugar. ¿Se entiende? Obviamente, este menú es un menú cultural, o sea, todos los menús y también a veces la carta de menú y la carta de vinos está asociada, ¿no es cierto? Está asociada y corresponde, hay restaurantes que son de fusión, que ahora se usa mucho, fusión de tal comida con tal comida. Entonces es como que queda lindo esa fusión, ¿no? Pero es importante. Vos me podés decir, mira, capaz que este restaurante que investigué no tiene el appetizer. Bueno, no importa. Capaz que no tiene el appetizer, tampoco tiene la tabla de quesos, pero tiene la entrada, así. Primero la entrada, después el plato principal y después el postre. Pero tiene que haber un orden. Yo no puedo poner el postre primero, ¿se entiende? El postre primero, después el después la entrada. No, es un orden como el orden de la carta de vinos. Que quede claro que yo acá estoy en los rosados, que yo quede claro que yo estoy en los tintos, ¿se entiende? Es como que eso tiene que estar claro al comenzar. Las cartas deben ser claras. ¿Pueden tener dibujos? Sí. ¿Pueden tener diseño? Sí, pueden tenerlo. Lo que no debe tener diseño, ya te lo expliqué, es la ficha de carta. ¿Sí? Pero esto tiene que estar. Bueno, qué preguntas yo me puedo hacer debido a la carrera que ustedes están haciendo? Algunas preguntas que si yo alguna vez me dicen, bueno, a ver, ¿y qué más le podemos poner a esta carta de vinos? Y bueno, ¿cuáles son las 10 bodegas argentinas que más venden y por qué? ¿Será un tema de publicidad? ¿Están en todos los lados por la distribución que tienen? ¿Pueden dar un producto a buen precio por prestigio? Capaz que no me gusta poner bodegas las que más venden. También me gusta poner pequeños productores, ¿se entiende? O mechar, ¿sí? Hay gente que le gustan mucho los pequeños productores y te va a armar una carta de vino de pequeños productores, ¿sí? ¿Por qué no? El Malbec es la variedad más pedida, y bueno, yo lo tengo que ir analizando. Hay otra tinta. ¿Cuál es la variedad blanca más vendida? ¿Vale la pena tener bodegas boutiques? ¿Vale la pena que yo llevar un turista a una bodega boutique? O sea, ¿existe o son partes del imaginario del consumidor? Vamos a, mi tour va a ser todas bodegas boutique. Y bueno, capaz que el consumidor sí, el turista te va a decir sí porque quiero salir fuera del esquema de lo común. ¿Crees que podés armar una carta de vino sin las grandes marcas? ¿Cómo harías para armar una carta así? Si pudiéramos tener vinos importados, ¿creen que podrían competir con los argentinos? Porque algunos restaurantes de algunas bodegas que vas a ir o que van a ir, tienen vinos nacionales e internacionales. Pero obvio, los precios son diferentes, ¿eh? ¿Cómo se manejan las políticas de incorporación de vinos nuevos? ¿Cómo hago para incorporar un vino nuevo? Es fácil, es complicado incorporar un vino nuevo, pero yo tengo que capacitar ahí, ¿se entiende? ¿Cuál será el rango de precios de la carta? Y bueno, yo puedo tener un 200.000, un 10.000. ¿Puedo saltarme de 200 a 10.000? ¿A qué tipo de consumidor apunte? ¿En qué restaurante? ¿En qué bodega estoy? ¿Qué restaurante estoy? ¿Es necesaria que una carta de vino sea bilingüe? Y depende, ¿sí? Depende porque si es un restaurante que recibe turistas internacionales, y sí, ¿sí? Pero no todas las cartas de vino son bilingües, ¿sí? Bien, esto se entendió, esto se los doy porque creo que es importante que esto quede claro. No es que se los voy a tomar,
pero sí que vean que hay un universo de cartas de vino y hay un universo de cartas de menú. ¿Eh? Acá les puse, mira, acá tienen diseños, como un librito, tiene diseño, ¿sí? Hay muchas cartas con dibujos, imágenes, símbolos, no sé, el logo, o sea, eso depende, ¿no? Bueno, ya nada vas a trabajar, Natalia. Hoy tenés un 10, Natalia. Bueno, volvamos, suponete que yo te contrato, ¿sí? Para una propuesta de venta, yo tengo que vender la colección Quinquela, verdaderamente tiene que salir en mi restaurante, es un vino nuevo que se incorpora a la carta, es un vino nuevo que se incorpora a la carta donde ya vino la sommelier de la bodega, se cató, nos gustó y pensamos que va muy bien con la carta de menú, ¿sí? Pero como todo vino nuevo, hay que capacitar al camarero para que saque este vino nuevo. Entonces vamos a practicar la propuesta de venta que son la Unique Selling Point. Y como dice tres, no puse tres objetivos porque son tres colección Quinquela Martín, porque no quiero que capacitar con 10 puntos. Esta técnica es técnica de 3 puntos. Y da la casualidad que la colección Quinquela son 3. ¿Sí? No es que coincida, sino que dio la casualidad. A ver, ¿cuál sería? ¿A vos qué te parece que tendría, qué le dirías a los camareros en esta propuesta de venta? ¿Qué es lo primero que tendrías que haber visto vos? Primero, el menú. Bien, No sé, lo muy estoy bien. tirando por tirar, porque la verdad que no lo Muy había bien, escuchado nunca esto. bueno, pero Eh, muy y bien, Natalia, me muy parece que una bien. buena estrategia es comunicarlo a los comensales la propuesta del chef. A mí me encanta cuando yo voy a un restaurante y me dicen, bueno, la propuesta del día del chef hoy es tal cosa. El ojo Porque lo que fuera. sí, sí, la típica. Bueno, pero es como que ya voy confiada con eso, con ese plato. Eh, Bien, entonces, capacitar muy buen punto eso, muy buen punto ese que al, dijiste. al, al sommelier A los camareros. a los camareros, ya ir como con ese maridaje vino, plato principal armado. Primero tengo que saber muy bien, como vos dijiste, el menú. Uy, perdón, el menú. Perfecto. ¿Y cómo le enseño al camarero que estos vinos tienen que salir en el restaurante? Capaz que es un hotel que tiene restaurante, lo puede comprar el cliente o lo puede consumir en la cena o en el almuerzo, donde fuere. ¿Cómo le digo yo a ese camarero? 3 puntos. Está bien lo del menú, porque yo conociendo el menú, yo puedo decir, mira, este plato y este plato va con este, Sí, Malbec ya Cabernet, está. Y suponete. claro, recomiendo ese plato, pero todo así con ese discurso de es el plato recomendado por el chef el día de hoy, como para que la Este gente entre por ese plato, lado, le sugiero va con que, este vino. le sugiero este vino que se llama Exacto. tucu, 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 tucu. Sí, Bueno, ahí me parece este es, un primer punto muy asegurado. bien. Tenés el primer punto asegurado. Sí, Bueno, me parece. ahora, fíjate vos que tengo que saber el vino cómo es. Este vino Ujú. se llama Colección Quinquela Martín y es una etiqueta diferente que otra. Tiene pinturas, 3 pinturas distintas Sí. del artista. Esa es una, muy bien. Te faltan 3, te faltan 2. Eh, los dejaría muy a la vista, podría ser otro punto. Me gustan mucho, yo estoy pensando en lo que a mí me gusta como comensal. Me gustan Bueno, mucho pero tenemos que, los la venta. Acuérdate que es una propuesta de venta. sí, pero por ahí como me entraría a mí por el ojo, A ver, ¿y qué te gustaría a dejarlos vos? exhibidos y que estén más Dejarlos exhibidos. exhibidos. Muy Sí, bien. sí, Eso podría ser. Bueno, esta sí, colección exhibida. Muy sí. bien. Porque por ahí uno, va, a mí me entra mucho por los ojos
la etiqueta, los vinos y esas cosas, y uno en la carta creo que se pierde un montón de información de las etiquetas. No, a veces no sabes, por eso la capacitación es importante, porque vos le Sí. tenés que decir al camarero, sugiero, dado que usted eligió, salvo que, viste que hay gente que te dice, ¿qué vino me recomendás? Hay gente que no, que ya sabe qué vino va a tomar, pero Sí, sí, hay sí. mucha gente que duda en la elección. Entonces, Ujú, qué vino me recomendás? Bueno, de acuerdo a lo que usted eligió, le ujú, sugiero este vino, que es un vino que ingresó a la carta, un vino de alta gama, lo que sí. fuere, ¿no? Bueno, te falta uno. No sé, porque creo que ese segundo punto que tiré es más como un Bueno, pero está consejo de venta bien, al restaurante mismo, no sé si al muy camarero. bien. Está bien la exhibición del producto, está bien, muy bien. Y te falta uno. No estoy mala, no es que estoy mala, ¿eh? Esto sirve. Porque Y, por esta técnica se ejemplo, emplea a muchas cosas, esta técnica. una copa de degustación, no sé, Hacer una los- degustación con estos vinos. sí, o por Porque ejemplo, no sé, servir acordate que el comensal lo puede comprar también, el vino. para ¿Se entiende lo que llevárselo. digo? No, el comensal, o sea, suponte que estoy en un restaurante, un hotel, Ujú. el turista, trabajo con turista nacional e internacional. Entonces, el turista nacional lo puede comprar y a veces el turista internacional también porque lo toma después de la cena. Viste que quieren Ajá, tomar un vino, toman el vino. sí. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la tres? No sé, darle como una especie de degustación. Armar una degustación, puede ser. Muy bien. ¿Y qué genera cuando vos armás una degustación? ¿Qué Pasa que genera en vos una degustación? si yo voy a algún lugar y a mí me ofrecen tres vinos, por ejemplo, en una degustación, es como que me obliga un poco a comprar una, o como que me termino tentando de tomarme Pero una si un vino botella es feo, entera, pero Natalia, si un vino no te piace, digamos, ¿lo compras igual? pero ninguno de los tres me va a gustar. No, está bien, pero primero que la degustación se hace para que vos conozcas el producto, conozcas la bodega también, porque tal vez esta bodega no Sí, la conoce nadie, sí, ¿entendés? sí. Pero es conocida y más en el mundo internacional. Pero ¿qué pasa? La degustación sirve para dar a conocer esto y para descubrir algo nuevo que no está dentro de las bodegas clásicas y de otra provincia. ¿Se Ujú, entiende? sí. Es como, ¿se entiende lo que digo? Ofrecer una degustación aparte, ¿sí? Una cosa es que yo lo ofrezca como una degustación, que eso está bien porque en una vinoteca, suponete que vos estás a cargo de una vinoteca, ingresó este nuevo vino, vamos a hacer una degustación con la sommelier de la bodega y ahí la gente va a conocer el producto y te lo va a comprar si el producto es bueno. ¿Se entiende? Ujú, Ahora, si estás en un restaurante con comensales, es una sugerencia que vos le vas a dar. ¿Sí? ¿Sí? Una sugerencia por varios motivos. Porque primero que tiene una etiqueta de Quinquela Martín y el turista internacional fue a la Boca sí o sí, a conocer la Boca. Y en la Boca, ¿quién está? El Museo Quinquela Martín, uno de los pintores más importantes de la Argentina, ¿sí? ujú, Que pintó el puerto de la Boca. Entonces, uno le puede entrar por ahí. Y además, porque es un vino de alta gama. Hay veces el comensal quiere un vino de alta gama. A veces. No siempre. ¿Se entiende? bien, entonces con más razón tienen que estar exhibidos, me parece. Con más razón tiene que estar exhibido. ¿Sí? Sí. Esta es una propuesta de venta. Cuando yo tengo que hacer una propuesta de venta,
que ustedes van a tener que hacer una propuesta de venta para recibirse de coordinador de enoturistas. Tiene que tener 3 puntos esa propuesta, que yo digo, bueno, la verdad, Natalia, me convenciste con tu propuesta de venta. La propuesta de venta no solamente está ligada acá, la propuesta de venta puede estar ligada em, eh, a un tema relacionado con el enoturismo que vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Porque yo tengo que vender mi propuesta de venta a mis clientes. ¿Sí? Entonces yo no puedo hacer una propuesta de 15 puntos, no, tienen que ser 3 específicos. ¿Sí? ¿Cómo genero yo la venta de mi producto? Bueno, con una propuesta de venta, con una propuesta. Yo tengo que pensar propuestas. Yo si te cambio esto y te pongo un mapa que vos armaste del itinerario de no turismo que vos querés para tus clientes, te voy a decir, aplica el Unique Selling Point. ¿Entiendes? ¿Entendés, Natalia? Sí, puede estar basado en otra cosa. Por supuesto. Sí, como la mise en place. Para vino, para gastronomía, ¿viste cuando se arman todos los platitos de los ingredientes? Bueno, ahí estoy ordenándome. El bartender, cuando tiene todos los elementos, se está ordenando. El sommelier se está ordenando con. Ay, no encuentro ahora después, mira, pero está ahí. Pero bueno, te quería mostrar cómo se decanta. Pero la clase que viene vamos a retomar un poco de esto. ¿Entendés? Entonces, esto es una propuesta de ventas que hay que trabajarla porque no es que se las doy por dar, ni les muestro la carta de vino, bueno, todo lo que les muestro es para que ustedes vayan teniendo miradas distintas a la mirada que yo les voy a pedir final que me hagan. Porque el parcial que tienen, que es el 20, me parece, de abril, ya después vamos a ir hablando, va a ser muy sencillo, ¿se entiende? No hay que ser con cámara prendida, pero va a ser muy sencillo. Pero el final te puedo hacer una propuesta de venta o una propuesta de no turismo, ¿entiendes? ¿Por qué no? Yo quiero empezar a trabajar, me gusta esto, me gusta el turismo, quiero aprender, bueno, esto ya después lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces, bueno, quiero armar mi propuesta de venta. La clase que viene vamos a retomar con este juego de rol. ¿Se entiende? Esto es un juego de rol. Entonces, ¿cómo yo puedo armar mi propuesta de venta bien desarrollada? Y les voy a armar cuál fue la propuesta, y les voy a decir cuál fue la propuesta de venta para esta actividad que hice con los camareros. ¿Se entiende? Porque es importante esto, ¿eh? Todas las bodegas tienen propuestas de venta, todas. Y se da en distintos rubros, todas. Se dan en distintos rubros y se dan en el enoturismo también. Yo voy a tener una propuesta de venta, porque me gusta esto, porque quiero que esto me parece muy importante para que conozca el turismo, quiero que vaya acá, quiero que vaya acá, pero hay una razón de por qué quiero eso en el turista. ¿Se entiende? Hay una razón. Entonces, esa razón es la que yo tengo que pensar, ¿sí? A pesar de que, para que te voy a mostrar, pues tenemos un tiempito más, y espera para que veas cómo es una propuesta de venta. Esto no está ¿cómo se llama? Es un ejercicio, y a mí me gusta darles ejercicios que piensen, ¿sí? Como en otra clase les voy a dar otro ejercicio para que piensen, ¿sí? Ahora te voy a, espera que, acá. Te voy a mostrar cuál fue la propuesta de venta para que veas cuáles fueron los 3 pasos. Bueno, espera que ya lo comparto y vamos a ir terminando. Bueno, acá tenemos, digamos, la propuesta la propuesta única de venta. La primera
propuesta fue posicionar a la trilogía colección Quinquela Martín, que es Malbec Cabernet, Malbec Syrah, Malbec Bonarda, como vino estrella de la carta. ¿Se entiende? ¿Me permite sugerirle este vino? ¿Mm? Como vino estrella de la carta, el más pedido, el vino estrella, el alto tope de gama, ¿sí? Dos, hacer sentir que el cliente recibe una recomendación personalizada, ¿sí? A veces el cliente le gusta ese tipo de recomendaciones. Si quiere vivir una experiencia bien argentina, le recomiendo acompañarlo con este vino en homenaje al pintor Tucu Tucu Tucu, ¿sí? Y la tres fue incentivar la elección del vino. Fíjate vos que la imagen corresponde al texto. Incentivar la elección del vino de la bodega Valle de la Puerta con argumento profesional. Tenemos una etiqueta de alta gama que realza aún el plato que eligieron. ¿Viste cuando pido el maridaje de por qué el plato con el vino? ¿Viste? Que en la ficha de cata estaba. Bueno, entonces yo ahí, ¿qué hice? Incentivé con tres cosas. Pero para que yo tenga esta propuesta de venta, tres objetivos clásicos, yo tengo que explicar otras cosas al camarero. Yo tengo que explicar dónde está la bodega, mostrarles un video, mostrarles un paisaje, mostrarles ciertos elementos de la bodega, mostrarle qué pasa con Quinquela Martín, porque si yo no muestro esto, dónde se ubica, un video, si yo no muestro el paisaje de Valle de la Puerta, yo no puedo lograr esto. ¿Se entiende? ¿Cómo es? Yo no puedo hablar de este vino si no sé nada de la bodega. Fíjate vos lo que fue el unique selling point. ¿Sí? Bueno, este es un tipo de capacitación. Viene bien porque lo tienen que saber. O sea, lo tienen que saber No sabía porque... que existía. No, bueno, eso es una técnica de Estados Unidos que es una técnica que es puntual, cuando vos querés Ah, hacer algo mira, puntual, digamos, ¿viste? ah, Que vos mira. querés hacer una propuesta puntual, ¿viste? Porque Ujú. yo te puedo hacer una propuesta de 20.000 puntos, pero los 20.000 puntos no lo va a leer nadie, ¿viste? No, no. Vos lees los 20 puntos y ya se te perdió por la cabeza cuál me Sí, obvio. dijo. Entonces, la idea de la propuesta es que sean tres objetivos, porque se descubrió que más de tres no. No, no. Sí, sí, ¿Se entiende? No, no hay como sí, sí. se tiene que fijar. ¿Qué sucedió después de esto? Se practicó. Se hizo un juego de roles, ¿entendés? Claro. Esto no termina, sino que termina con un juego de roles, con un ejercicio, un juego de roles, ¿no? Se puede ir Por ejemplo, modificando y ajustando sobre la marcha también, supongo. vos después se va modificando, después haces un análisis, se va otro Claro, día, te reunís con ellos, qué claro. les pareció, o sea, Ujú. se va haciendo como Sí, un análisis. Esto puede durar un mes más o menos, claro. ¿sí? Sí, Porque esto se tiene que ir ver cómo se manejan ellos, cómo se maneja la venta, cómo se maneja, claro. cómo si se posicionó el vino, cuál fue la conclusión. Yo después tengo que hacer un análisis de esto, ¿sí? Es lo mismo, vos vas a ser coordinadora. Bueno, a ver, yo después de cada viaje, yo tengo que hacer el análisis. Mira, me gustó esto, me gustó el otro, me pareció que esto acá fallé. ¿Por qué Claro. no? Algo negativo también hay que tener, o sea, no es que no hay que hablar de lo negativo, ¿se entiende? Ujú. Hay que hacer ese Obvio. FODA que es importante, que ya después Ujú. se los voy a enseñar. Las fortalezas, las oportunidades, amenazas, ¿se entiende? Yo tengo que saber, esto acá no, me parece que voy a modificar esto, me parece que fallé acá yo, no acompañé tanto al turista, lo dejé solo, lo acompañé, no me gustó qué pasó en esta bodega, ¿por qué no? ¿Mm? No me gustó, qué sé yo, el guía que contraté en tal lado. O sea, todo eso es un análisis que después de un análisis, y el mes que viene tengo que volver, ¿entendés? Esto sigue, es continuo, digamos. Pero por lo menos para que sepan, digamos, un poquito de qué se trata, ¿sí? Y Está después bueno, está bueno. prometo que la próxima voy a poner el video de la Ah, mesa en plus, que no.
Era ideal porque prendía la vela, ¿viste? Y yo quiero que vean la vela, cómo se prende y cómo se ve, bueno, no importa. Bueno, la verdad, Natalia, excelente 10, te felicito, muy Muy bien, buena la clase. gracias, muy bien, ¿cómo Sí, se sí, llama muy esto? buena. Ahora sí que la ficha de Cata, ¿sí? Lo demás puede tener dibujitos, pero no debe tener dibujitos en la ficha de Cata, ¿sí? Perfecto. Porque es algo profesional, ¿sí? Bueno, Natalia, nos vemos la clase que viene, en el mismo Gracias, profe. canal. No, por favor, gracias a vos, Natalia. Después te voy a mandar un mensajito del mail. Hoy no creo, hoy ya no, creo que Tranqui, tranqui, mañana. ¿Eh? tranqui. Bueno, Gracias. Natalia, que pases una buena semana, ¿sí? Gracias, igualmente, buen fin de. Chau, Chau, chau. chau, igualmente para vos.